Sí. A ver, ¿dónde estamos? A cerrar esto. Bueno, primero vamos a empezar. Sí, vamos a empezar con presentarles, porque después se pasa la hora. Presentarles. ¿Dónde está la memoria? Aquí está. Sí, la memoria, el avance que tiene. Después vamos a entrar a ver los muros de corte. ¿Qué pasó? Se quedó como colgado esto. Ah, está bien, perfecto. Ya, ahora sí. Bueno, ¿qué cosa se ha aumentado? Todo esto ya habíamos visto. Sí, esto es lo mismo. Todo esto es lo mismo. Aquí en materiales que no estaba typeado, estaba nomás una foto, pues ya se lo typeó. Ya está typeadito para que quede más bonito. Sí, las propiedades del hormigón, del acero, las secciones, las plantas, las cargas, todo sigue una secuencia bastante lógica. Se aumentó lo del empuje de suelos, que no estaba. Sí, se aumentó el empuje de suelos, donde se colocó el peso volumétrico, el ángulo de fricción interna. Y la fórmula que viene en la norma boliviana 1225002, que es la norma boliviana de cargas. Ahí están las fórmulas para empuje activo, ¿sí? El empuje H y el empuje B, pues gamma Z más Q por KH, por el coeficiente de empuje activo, horizontal y vertical. Y el Q, pues el Q es una carga repartida y puede estar en un ángulo beta. Sí, entonces esto se copió de la norma boliviana. Entonces, si tenemos un ángulo phi de 25 grados, si alfa en este caso es 90 grados, que es el paramento del muro, beta se considera que beta sí es el ángulo pues del taludcito que está encima del muro. Sí, entonces beta en este caso es 0. Y delta, que vendría siendo el coeficiente de fricción entre el muro y la tierra, ¿sí? El más crítico es para delta 0. Entonces se obtiene de la tabla 6.2 de la norma, o evaluando esta fórmula también, que KH vale igual a 0,41. Teniendo KH, pues ya se puede evaluar los empujes. Por ejemplo, aquí arriba es Q por KH, y aquí abajo es Q por KH más gamma del suelo por H por KH. Entonces, si Q vale, se ha supuesto que Q vale 200 kilos por metro cuadrado, una sobrecarga a nivel, llamemos, del vecino o de la acera. Sí, entonces Q vale 0,2 por KH, que es 0,41, nos da este valor, y gamma de suelo 1,7, y por la altura 320. Sí, entonces se tiene una carga arriba de 0,082 y abajo de 231. Entonces el programa lo que nos pide, sí, es pues estos coeficientes CZ, C y D, que se evalúan tanto arriba, si en la coordenada cuando Z vale 0,20, 0,20 C más D igual al valor de la carga, para Z igual a 0,20, y para Z igual a menos 3 por C más D. Entonces de ahí se deduce cuánto vale C y cuánto vale D, que se introduce al programa cuando uno carga los muros laterales, que es lo que se hizo ya, pues, para colocar la carga en los muros perimetrales. Entonces también se aumentó, no había lo que es la forma de obtener la carga de empuje de suelos. Esto también se ha aumentado para que esté más completa la memoria. Después teníamos la zonificación de cargas. Esto también se está pasando a limpio. Sí, se está pasando a limpio. Esto es lo que se vea más bonito, porque ahorita está a mano, está pintadito. Sí, se está pasando a limpio. Y aquí ya vimos los factores CD y R0. Hicimos estas revisiones, esto también ya lo hemos visto. Todo esto ya lo vimos.
y al final el factor R 5,5 y el CD 4,9. Después venía el espectro, cómo se define el espectro. Esto también es nuevo, sí, se ha colocado el inciso 19, sistema de ejes globales, el inciso 20, convención de signos, ¿sí? La convención de signos que maneja en este caso el SAP o el ETAPS, y después el software utilizado, que siempre es bueno mencionarlo, en este caso el ETAPS, las combinaciones de carga que se ha manejado, por ejemplo, la combo de servicio para calcular justamente las deformaciones que las tenemos más adelante, y la presión aplicada al suelo, ¿verdad? La combo Zapata para verificar la presión aplicada al suelo, donde se ha reducido la carga viva en función pues a que el número de pisos es muy alto, se ha considerado que no está el 100% del edificio cargado para verificar la presión aplicada al suelo, por eso está con 0,5. Y evidentemente los estados límites últimos para hormigón armado, sí, los que utilizó el programa, se los ha transcrito aquí. Y después ya hemos visto la presión aplicada al suelo. Sí vimos de que la presión aplicada al suelo solo en estos dos lugarcitos excedía un poquito. Pero para esto acuérdense que se hizo un modelo exclusivo donde se eliminó el peso propio de la fundación para que no se considerara el peso propio de la fundación. Después modos de vibrar, sí, ya lo vimos también todo esto, los modos de vibrar. Y los cuadros resumen, ¿verdad? Los cuadros resumen, que ya lo vimos también. Los cuadros resumen. Y de ahí vimos desplazamientos y la deriva sísmica, donde lo importante aquí era ver que cumplíamos la deriva. Y veíamos que esta gráfica era bastante interesante, bastante parejita, y que cumplíamos, al cumplir la deriva máxima del piso 7, pues cumplimos todas las derivas de piso. Después vimos la masa total para justamente la verificación del cortante basal. Sí, la verificación del cortante basal. Y aquí colocamos el cortante dinámico. Y después empezamos a ver desplazamientos y deformaciones con la combo de servicio. Sí, veíamos una vista en 3D, una vista con colores de como curvas de igual deformación, de isodeformación. Después analizamos dos losas de la planta baja, en este caso, sí, y que veíamos de que ¿por qué se coló esta figurita aquí? Ahí está, sí, y de que veíamos que, por ejemplo, si en la losa 1, que es donde están esas manchas moradas, ahí no cumplía, pero como era un sectorcito tan chiquito, lo dejamos pasar, ¿sí? Entonces dijimos que se tolera esas deformaciones. Uy, se pasa para el otro lado. Ok. Una mancha ahí. Y se verificó la losa de al ladito y se vio que cumple. Y se pone después de la losa 1, los siguientes mayores desplazamientos son de la losa 2, se verifica que las deformaciones cumplen el límite, por lo tanto, todas las demás losas de la planta baja que tienen menores desplazamientos cumplirán sin problema el límite establecido. Entonces, en la planta baja se analizó la peor losa, la losa con más deformaciones, la losa 1, y después la siguiente losa, que es la losa 2, en función de estos colores. Sí, en función de estos colores, sí, la losa 1 es la que más deformaciones tiene y la que le sigue es la losa 2, la que está al ladito. Entonces se verificó ambas losas, si ustedes se acuerdan, y se vio, sí, se vio de que, vamos a hacerlo más chiquito, y se vio de que evidentemente en la losa 1, sí, en la losa 1, pues no se cumple, sí, y en la losa 2 sí se cumple. Entonces dijimos de que como la losa 1 es muy pequeñita y no representa toda la estructura, entonces tolera que la losa 1 no cumpla. Pero si la losa 2 cumple, todas las demás losas de la planta baja pues cumplen. ¿Sí? Porque se observa inmediatamente esta vista del gráfico de colores, es una maravilla.
Es una maravilla porque rápidamente, visualmente, nos dice dónde están las máximas deformaciones. Entonces, lo que está en moradito no cumple, pero todo lo demás cumple, así que ¿para qué castigar la losa? Porque ¿cuál sería la solución? Si no quisiéramos, digamos, no aguantáramos, no toleráramos esta deformación, pues la solución sería hacer la losa de mayor peralte. En vez de 25, subirle, por ejemplo, a 30 centímetros. Pero sería mucho castigo para toda la losa. Después se revisó la planta piso 1, lo mismo, hay unas zonas también con colores fuertes, entonces revisó otra vuelta losa 1 y losa 2, y otra vuelta se vio que la losa 1 no cumple, pero se ve que la losa 2 sí cumple, entonces lo mismo se acepta, ¿sí? Para todas las demás losas. En la planta tipo que ya es la planta con entrepiso plano, en la planta tipo que ya tiene entrepiso plano, sí se verifica pues esta losa grandota, que es la más, según los colores moraditos, es la más cargada, la más deformada. Sí se ve que cumple tanto la viga que tiene ahí, como la losa. Cumple, entonces no hay que hacer nada, cumple la planta tipo. Entonces, como ven, sí es una forma de verificar. Primero hemos puesto todos los datos, después modos de vibrar, ahora estamos viendo verificaciones de deformadas. Y algo nuevo también que se le empezó a incorporar, ya está completo, un resumen de fuerzas y esfuerzos, que esto ayuda mucho a algún revisor para que quiera verificar algo, que quiera tener alguna idea. Si, por ejemplo, aquí estamos viendo las columnas en una vista 3D y según el color, pues cambian de sección. Y aquí vemos, por ejemplo, ya las fuerzas axiales por D con 2, es decir, la combinación 2, que es 1,2 peso propio, 1,2 carga muerta, 1,2 empuje de suelos, y 1,6 carga viva, la clásica de la CI, las cargas permanentes y las cargas variables. Sí, entonces para que uno tenga una idea, en vez de ver, imagínense, miles de hojas llenas de números que uno no sabe a qué barra corresponde esa carga, pues aquí gráficamente nos damos cuenta, ¿sí? Y en proporción al tamaño de la gráfica, sí, por ejemplo, aquí se ha puesto 750 toneladas, esta columna de aquí abajo, y que se ha hecho un zoom aquí, por ejemplo, de las de abajo, entonces ahí podemos ver, por ejemplo, sí, 825 toneladas, 820, 750, para que nos dé una idea del rango de magnitud de las columnas. Y después se ha hecho lo mismo, pero con D con 3, o sea, está mostrando las dos combinaciones más fuertes, la D con 2, sí, las cargas gravitacionales, y la D con 3, la combinación con sismo, sí, que es 1,3 peso propio, 1,3 carga muerta, 1,3 empuje de suelos, 1 carga viva y 1 sismo. Y otra vuelta, aquí se presenta el resumen de las columnas, hecho un zoom de las columnas de la parte de abajo. Y se observa que a nivel de fuerza axial, por lo menos, gana la D con 2. La D con 2 genera más fuerzas. Y aquí se muestra ahora los momentos flectores M22, los momentos flectores, sí, alrededor del eje 2, en todas las columnas. Y se hace un zoom también en la parte de abajo para tener una idea de qué orden son estos momentos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los momentos por D con 2 y aquí tenemos los momentos por D con 3. Ahora sí que los momentos por la combinación 3, combinación con sismo, son mayores, ¿sí? Son 7,5, 6,5, 6, 8,7, 7,1, 7,3. Los momentos son mayores, ¿sí? Debido a sismo. Sí, los momentos son mayores debido a sismo. Ahora los momentos en otro sentido, M33, los momentos M33 que son salvajes, estos sí que son salvajes, miren, 108 toneladas metro, o sea, en la base, acuérdense que en la base, si estos momentos son tremendos, sí, mucho más grandes que los M22, sí, los M33, 108, 50, 88 toneladas metro, por sismos son más grandes todavía, 114, 92, sí, son más grandes debido a sismo M33. Después vienen los cortantes en la dirección 2, sí, cortantes en la dirección 2, sí, debido a las cargas gravitacionales, con su resumen también de valores. Sí, miren qué interesante cómo varían los cortantes.
y después por sismo, V22 debido a sismo, 43, 35, ¿sí? Son un poquito mayores, 43 contra 42, 24 contra 20 y 35 contra 33. O sea que los cortantes 2 son ligeramente mayores por sismo. Los cortantes en la dirección 3, V33, sí, 3, 5 toneladas, 3 toneladas. Sí, vamos a ver por sismo, 5, 7, 4 son mayores. No mucho, pero son mayores. 5, 7, 4 son mayores. Entonces, fíjense que el sismo gana en los momentos flectores y en los cortantes. En la fuerza axial no gana, pero sí gana en los momentos que son muy importantes para determinar los trabajos de la columna por flexo-compresión. Entonces son muy interesantes. Entonces, después de columnas ya se presenta, por ejemplo, vigas planta baja. Entonces, fíjense, de columnas son como 6 hojas, 6 hojas. Cuando muchas personas presentan un listado de 1000 hojas, donde uno no entiende nada porque son puros números, mientras que aquí rápidamente en un vistazo nos damos cuenta cómo anda la distribución de fuerzas, mucho más eficiente ver estos resultados gráficos que ver 1000 hojas de números donde uno no sabe que la barra 800 es una columna de planta baja o es una columna de planta tipo o es una columna del techo. Entonces, mientras aquí con esta vista gráfica uno se ubica mucho más rápido, ¿sí? De qué se trata, de qué orden de magnitud son los valores, las fuerzas. Y ahora vamos a ver lo mismo para vigas. Entonces, este resumen de fuerzas internas y de esfuerzos internos es muy interesante. Aquí estamos viendo, por ejemplo, las vigas de planta baja. Sí, las vigas de planta baja. Aquí estamos viendo, por ejemplo, momento flector M33, el momento flector principal, debido a la combinación 2, es decir, cargas gravitacionales. Ahí vemos los diagramas de momentos, entonces rápidamente. Y el programa nos permite colocar números en todos los diagramas, pero se hace una llenadera de letras que no se entiende nada. Entonces yo prefiero simplemente mostrar los diagramas y aumentarle a mano estos valores, aumentarle a mano en algunos lugares para que uno en función a las proporciones ya tenga una idea de qué orden está hablando, porque como les digo, si uno le pide, les voy a mostrar, si uno le pide al programa, por ejemplo, si uno le pide al programa, y aquí podemos ver, vamos a ver ahí, ya por ejemplo podemos ver la planta baja. Y claro, está saliendo no solo la planta baja, sino también tendríamos que ocultar, vamos a ocultar, por ejemplo, columnas, sí, ¿y qué más? Floors, ok, walls, a ver qué tal se ve. Así está mejor. Sí, así está mejor. Entonces le puedo decir que nos muestre, por ejemplo, sí que nos muestre con D con 2, ok, momentos 3, 3, que nos muestre los valores, sí, show values, aplicar. Sí, miren, entonces se llena tanto, sí, pero si alguien quiere presentarlo así, lo puede hacer también. A mí no me gusta porque, digamos, se llena mucho de valores, se llena mucho de números. Sí, de pronto, al imprimir o al copiarlo, se pierde un poquito. Sí, se densifica la información. Pero también es válido, sí, pueden ustedes, en vez de poner estos, como yo lo hice aquí, si esta vista que está más en planta, aquí lo puse una vista más en 3D, sí, más en 3D. Si pongo una vista ahí en X y Y, a ver cómo se ve. Tendría que darle un angulito, ¿no? Un angulito.
y darle un poquito más a ver, de amplitud para que se note. Y después llevarlo, ¿no? Y las letritas, los numeritos, también podría amplificarlos. Sí, también podría amplificarlos para poder, porque están muy chiquitos también. Voy a ver si los puedo amplificar. Sí. Ay, no son las unidades. ¿Dónde está? Preferencias gráficas, aquí está. A ver, si este le pongo 6 y este le pongo 8. Ahí están mejores. Pero como les digo, si ahorita para que se puedan leer, sí, para que se puedan leer, los he crecido. Entonces ya empiezan a mezclarse y se empieza a ver medio feito. Si le pongo un poquito más, a ver, 8 y 8. Sí, ya demasiado grande y se empiezan a mezclar. De pronto buscar una combinación. 7 tal vez. Que no sean tan grandes, sí, que se puedan leer. Entonces hay que buscarle qué vista se ve bonita. Lo que yo acostumbro a hacer es para no tener tantos números, pues simplemente traigo el diagrama, traigo los diagramas y le coloco textos en algunos lugares, para que por lo menos en forma de proporción uno se dé cuenta si esto es 13, este por ejemplo anda del orden de 12, si este es 11, y así uno puede ubicarse de qué orden de magnitud son los momentos, por ejemplo, debidos momentos principales a D con 2, como donde son los negativos, donde son los positivos, entonces uno se ubica de forma muy práctica. Y después hacemos lo mismo con sismo, M33 por D con 3, que es con sismo. Si nos fijamos, por ejemplo, 9, 13, 10, si están de ese orden, o sea, muy parecidos en la planta baja. Y después vienen los cortantes principales, sí, los cortantes principales, 9, 15, 10, sí, los cortantes principales. Y aquí también, 9, 15, 11, muy parecidos, con sismo. Después viene piso 1, el piso 1, vigas de piso 1, otra vuelta, diagrama de momentos en el piso 1, sí, momentos por cargas gravitacionales. Después vienen los momentos debido a sismo, sí, aquí muy parecidos, 9, 12, muy parecidos, tanto en sismo como con cargas gravitacionales. Los cortantes, miren qué bonito, entonces así uno rápidamente, en un vistazo, ya se da cuenta cómo se distribuyen las fuerzas internas. Es mucho más práctico, les digo, que ver miles de números y uno no sabe de qué son esos números. Sí, aquí están los cortantes del piso 1. Después tenemos la planta tipo. Sí, el piso 2 es prácticamente, el piso 2 y el piso 3 son muy parecidos al piso 1. Entonces, ¿para qué repetir tanto? Entonces estamos poniendo los pisos realmente diferentes. Por ejemplo, la planta baja pues es muy diferente al piso 1 y a la planta tipo. Entonces aquí ya viene la planta tipo. Sí, aquí están los valores con D con 2. Y aquí está con D con 3, con sismo. Fíjense cómo muestra las envolventes. Las envolventes, sí, debido a sismo. M33 por D con 3, 6, 4, 1, 3, 4, 4, 1. Sí, entonces ya aquí son un poquito mayores estas del medio. Aquí está cortante, V22, sin sismo, o sea, con cargas gravitacionales. Sí, y aquí está los cortantes con sismo. Entonces, fíjense que hemos visto columnas y vigas. Ahora vamos a ver muros pantalla. Aquí están todos los muros pantalla. Por ejemplo, entonces la fuerza axial
F22, la fuerza axial, la fuerza vertical, por D wall 2, es decir, la combinación de muros 2, ¿sí? Que es la cargas gravitacionales. Y podemos ver en orden de magnitud también cómo van variando los colorcitos, fíjense, desde menos 500 toneladas, ¿sí? Según el color. Entonces, por ejemplo, aquí amarillo estamos en orden de 250, en verde, en celeste estamos en orden de 80, por ejemplo. Entonces, estos rangos de colores también nos dan una idea. Y aquí está sin sismo y ahora con sismo de Wall 3, ¿sí? De Wall 3 con sismo y sin sismo, y podemos ir comparando. Después tenemos, por ejemplo, los momentos flectores M22, sí, por cargas gravitacionales y por sismo, sí. Después tenemos los esfuerzos o la fuerza cortante F12, el cortante F12, por cargas gravitacionales y por sismo. Si nos da una idea, entonces, como ven, muy cabal de cómo se distribuyen las fuerzas. ¿Sí? Después de los muros, pues ya podemos ver losas. Por ejemplo, losa de cimentación, ¿sí? Los momentos flectores, ¿sí? M11, momentos alrededor, en la dirección del eje 1 más bien, momento en la dirección del eje local 1, por D slab 2, es decir, la combinación de cargas gravitacionales para losas. ¿Sí? Entonces aquí por colores, otra vuelta, nos fijamos cómo se distribuyen los momentos flectores sin sismo y aquí con sismo. Después, pues vemos el momento 2,2, momento en la dirección del eje local 2, otra vuelta por cargas gravitacionales, y aquí por sismo. Sí, miren qué interesante, alguien está preguntando en el chat. Dice, en la vista de vigas en planta, tiene que activar en frame la sección de vigas para referenciar. Sí, en vigas en planta, sección de las vigas, la sección, podemos sí poner la sección de las vigas. Se puede poner también, claro, buena idea. Sí, la sección de las vigas. Podemos también poner, eso es buena idea. Por ejemplo, no sé si aquí encima se puede, creo que no. Por ejemplo, en frames, sections, vamos a ver si aquí nos deja. Sí, no nos deja, hay que limpiar esto. Sí, hay que poner asignar clear. Fíjense, ahí están las secciones de las vigas. Sí, también se puede presentar estas gráficas, me gusta la idea. Sí, de poner, porque cuando yo mostré vigas, sí, por ejemplo aquí, buen detalle, deberíamos aumentarle aquí un texto en vigas, sí, es muy buena la sugerencia, por ejemplo, deberíamos aumentarle, miren cómo vamos enriqueciendo, sí, ¿por qué me gustaría aumentarle? Fíjense que aquí, si bien tenemos la planta estructural, que está mucho más arriba, sí, por eso es que esta memoria, la idea es que venga bastante completa. Aquí están, ¿verdad? Miren, aquí está la planta baja, sí, donde tenemos, y por aquí está la planta tipo. Claro que esta gráfica que he puesto es una macana, fíjense, está mal escaneada, no se lee nada, se nota que la calidad está muy mala, vamos a mejorarla. No está como estas, fíjense, con mayor calidad, sí. Pero sería muy bueno colocar, sí, por ejemplo, aquí, ya sea las secciones, lo que pasa que en el ETABS, por ejemplo, si en el ETABS, cuando le pido una vista con extrusiones, es decir, una vista extruida, ¿sí? Así como está, donde le pone, solidifica, diremos, las secciones. ¿Sí? Cuando le pido una vista con extrusiones, aquí yo le digo que me ponga una vista con extrude frames, ya no me muestra los textos, es una macana, ya no me muestra los textos. Sí, ya no, le quito el extrude frame y recién me muestra los textos. Si no puedo tener las dos cosas juntas, que sería lindo poner. Pero ¿qué podríamos hacer entonces, en el caso de tabs? Aquí poner otra vuelta un textito, ¿sí? Podría poner un textito, por ejemplo, ¿sí? Ya sea con el rango de colores o aquí mismo, ¿sí? ¿Dónde está? De pronto podría usar sí, podría usar y ahí poner, por ejemplo, BP,
Sí, viga plana. Esta creo que era 40 por 25, ¿no? Por ejemplo, sí, con una flechita, algo, sí, bueno, mis ayudantes son más capos para esto. Entonces ponerle para que se note, para que se sepa qué sección es este color azul. Sí, sería bonito, no es nada difícil aumentarle. Y estas verdes también. Y lo mismo en los casos del piso 1, ¿sí? Porque aquí, si bien, digamos, estas verdes, por ejemplo, estas eran de 25 por 50, recuerdo, ¿sí? Y esta es 25 por 60, ¿no? Estas moraditas eran 25 por 60. Entonces, mejorar, si la idea es que la persona que esté revisando, analizando, verificando, tenga gran información a la mano, ¿no? A la mano. Sí, porque aquí, por ejemplo, si bien se ve la distribución de vigas, pues alguien puede decir, pues, ¿qué sección tendrán? Entonces me parece bien aumentarle unos textos para mejorar la calidad. Lo voy a hacer, lo vamos a poner unos ayudantes que haga eso, sí, que lo mejore. Todas las recomendaciones son buenas. La idea es que este producto sirva como ejemplo para que ustedes hagan sus memorias, que les sirva de ejemplo, de guía, de base. Esta es la parte culminante justamente del curso. A ver, alguien está comentando algo más. Están saludando, buenas noches. Ya, entonces estábamos en esto, muros pantalla, F1.2, que son los cortantes. Sí, por ejemplo, aquí también. Sí, creo que aquí no le hemos puesto. Sí, fíjense en los muros pantalla. Sí, bueno, como son fáciles de ubicar, de pronto hubiera sido bueno también poner una vista 3D y también en las columnas, ahora que me doy cuenta, fíjense, en las columnas también tenemos ese defecto ahorita, de que si bien están los colorcitos y todo, sería bueno poner un cuadro resumen, por ejemplo, en las columnas, un cuadrito resumen, sí que lo tenemos más arriba, tenemos un cuadrito de colores, acuérdense que ese cuadrito de colores hemos aprovechado de ponerlo, ¿saben dónde? Aquí donde verificamos la continuidad, sí, que podría estar también en las secciones, sí, pero fíjense, aquí donde verificamos la continuidad, aquí está el cuadro donde están los colorcitos, miren, aquí está el cuadro donde están los colorcitos, pero este cuadro deberíamos ponerlo este cuadro, sí, lo voy a hacer poner más bonito, deberíamos poner ese cuadro aquí junto a las columnas, aquí, sí, para que la persona que está viendo vea, diga, el cafecito claro es tanto por tanto, el café oscuro es tanto por tanto, el verde oscuro es tanto por tanto, entonces poner aquí, sí, un código de colores, sí, qué sección es cada uno de estos colores, justamente. Claro, porque uno que conoce el proyecto, pues ya se ubica rápido, pero el que no conoce el proyecto tendría que buscar dónde está el cuadro de colores. Entonces, aquí mismo ponemos un cuadrito de colores, lo voy a hacer aumentar para que se vea más bonito. Sí, por eso me gusta, por eso esa era la idea de este curso, de retroalimentarnos, sí, para mejorar el producto. Y ustedes con seguridad también lo van a mejorar ya cuando lo estén usando. Sí, pero la idea ahora es mejorarlo entre todos, sí, para que quede mejor, quede más completo. Entonces así deberíamos poner también una vista 3D con los muros pantalla y con sus secciones de los muros pantalla, porque fíjense, aquí por ejemplo de sopetón ya entramos a ver resultados, sí, sin tener idea de qué tamaño son, de qué sección son. Entonces, una hoja antes que esta, vamos a aumentar una gráfica, sí, también con colores, como esta de aquí. Aquí vamos a verla. Sí, aquí vamos a verla, vamos a quitarle esto de acá. ¿Cómo sería esa gráfica? Miren cómo sería. Porque ahorita la voy a usar también. Aquí he puesto límites, así he puesto límites, ¿no? He puesto límites, ok.
Ok, entonces aquí, por ejemplo, puedo decirle que me muestre solamente, que no me muestre columnas, ok, que no me muestre vigas, que se me muestre solo, a ver, muros, ahí está, solo muros, solo muros. Sí, pero ahí estoy viendo. Aquí, por ejemplo, en esta vista, claro, se están colando las escaleras. Si las voy a quitar las escaleras, entonces select, sí, properties, slab sections, lesc, close view, que las quite las escaleras, ahí están las escaleras. Sí, entonces ya las sé. Es que son tantos. Habría que buscar una vista. Algo ahí, por ejemplo. Sí, para que se ubique cuáles son los muros. O de pronto mostrar, aunque sean 2, 3 vistas. Ay, caray. O cambiar el color, porque fíjense que algunos no se notan bien. Sí, no se notan bien los colores. Tal vez una vista como esta. Esta se ve mejor, podría ser una vista como esta. Ahí están los muros de contención, que podríamos dejarlos como referencia. Sí, entonces hace falta una vista así para, como introducción a los resultados de muros, ¿no? A ver, me está preguntando, cuando se tiene un suelo muy malo del tipo S4, S5, que nos obliga a usar pilotes para tener una base muy estable, que se usa un suelo firme, ¿qué tipo de suelo se usa para definir el espectro? Si el S4 o un valor de suelo mucho más firme. Sí, sí, pues bueno, el S4, es decir, no porque le pongamos pilotes vamos a mejorar automáticamente el suelo. O sea, el tipo de suelo, vamos a ir a la guía, no sé si lo tengo abierto un montón de cosas. Sí, no, la guía no la tengo abierta. Vamos a abrir un cachito la guía porque la pregunta es buena. Sí, eso es importante aclararlo. ¿Dónde está la guía? Sí, vamos a abrir la guía. Hay tantas carpetas que hemos ido trabajando tanto con la guía. Aquí está. ¿Cómo definimos, pues, el tipo de suelo? ¿Cómo definimos? Sí. Esto es el coeficiente sísmico, factor de importancia, categorías de diseño sísmico, clasificación de suelos, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ¿cómo definimos el tipo de suelo? Si por ejemplo, en función, evidentemente, de su descripción, pero en función de qué? Básicamente, la velocidad de onda de corte, ¿verdad? Velocidad de onda de corte, como en usaré nuestra memoria para que nos sirva de referencia. Si tenemos, por ejemplo, los perfiles que hacemos mediante estudio geotécnico, por ejemplo, ya nos da una ayuda. Por ejemplo, tenemos el número de golpes, pero mejor aún si tenemos el estudio geofísico, donde tenemos la velocidad de onda de corte, la BS, ¿verdad? La BS30. Aquí tenemos la BS30, ¿sí? La velocidad de onda de corte. Entonces, en función de la velocidad de onda de corte, que es el mejor parámetro, en función de la velocidad de onda de corte, sí. Entonces ya vemos si caemos, por ejemplo, en un suelo rígido, muy rígido, un suelo blando. ¿Qué pasaría con un suelo blando? Que muchas veces vamos a caer en suelo blando. Sí, sobre todo en Santa Cruz, por ejemplo, que tenemos que usar pilotes. Si caemos en suelos flexibles con velocidad menor a 180, sí,
Pero también podemos clasificar, si tenemos un suelo granular, si el ensayo N60, el ensayo de penetración estándar, nos da menor a 15 golpes, ¿sí? O si son cohesivos, si la resistencia al corte nos da menor a 50 kilopascales. Entonces tenemos las tres formas de clasificar. Entonces, de esta manera clasificamos el suelo debajo de nuestra estructura. Ahora, otra cosa es que le pongamos radier, que le pongamos pilotes, o que incluso mejoremos, podemos mejorar a lo mejor 2 metros, hasta 3 metros de estrato de suelo, ¿sí? Pero igual nuestro suelo va a seguir siendo S4. Voy a ir a nuestro ejemplo de memoria, por ejemplo. ¿Sí? Imagínense de que yo mejore aquí, de pronto, aquí está 18, 16, 2 metros de suelo, le mejoro 2 metros de suelo, ¿sí? Le quito suelo malo, le pongo suelo bueno y lo compacto. Sí, evidentemente es como hacer, eso muchas veces les digo, sí, a todos mis alumnos, es como hacer un radier de tierra. Sí, tengo un radier de hormigón armado, pero aparte estoy armando un estrato de tierra, ¿sí? Una parte va a ser radier de tierra, ¿sí? Porque estoy compactando muy bien. Sí, pues una solución más de tipo estructural, pero el comportamiento dinámico del suelo, sí está en estos 30 metros. Ahora, si cambio los 30 metros, bueno, y ahora sí he cambiado el suelo, pero eso ya es imposible. A lo mejor puedo cambiar 1 metro, puedo mejorar 1 metro, puedo mejorar 2 metros, puedo ponerle pilotes, puedo ponerle radier, sí, pero el suelo va a seguir siendo S4. El suelo va a seguir siendo S4, porque puedo mejorar aquí, a lo mejor los primeros 2 metros, pero todo lo demás, el suelo va a seguir siendo el mismo, sí. Entonces, por más que yo le ponga pilotes, sí, el suelo va a seguir siendo el S4 o el S5 o el S3, el que corresponda. Sí, a mí también esa duda se me vino varias veces, pero es muy fácil, no se confundan. Entonces el suelo sigue siendo el mismo, sí, el mismo, en función de esta clasificación, sí, en función de esta clasificación. Sí, entonces si les toca un suelo S4, pues ni modo, se quedan con suelo S4, con los parámetros S4. ¿Cuál es el problema de tener un suelo malo? ¿Cuál es el problema de tener un suelo malo? Pues evidentemente, aparte de que sus propiedades, sus características son deficientes, pues la pena es de que al ser un suelo malo, pues los factores FA y FB pues son más altos, ¿no? Ese es el problema de que tenemos amplificación por efectos de sitio, amplificación local. Sí, porque fíjense, si tenemos un suelo S4, por ejemplo, si el factor FA, digamos que estemos en Santa Cruz 020, si ya es 1.3, si, o si estamos con aceleración más baja, miren, digamos aquí en La Paz ya crece a 1.7, entonces, fucha, ya es una macana porque el FA y el FB también crecen. Miren, para S4, ¿sí? Aquí de 2.8 mayor a 2, mayor a 1.5, mayor a 0.8. Mientras mejor es el suelo, incluso para suelos tipo roca, si roca sana o roca fracturada, sí, pues el factor es 0.8. Apenas el suelo ya no es tan bueno, ya es 1.5, 2.28, aquí lo mismo, 0.9, 0.8, 0.9, 1.2, 1.2, 1.3. Entonces el problema de tener un suelo malo es que nos amplifica la acción sísmica, eso es lo malo. ¿Sí? Por más que le pongamos pilotes, radier, muro cajón, cimentación tipo cajón, lo que pongamos, el suelo sigue siendo el mismo si el efecto sísmico se amplifica, ¿sí? Porque la gran masa de suelo no la estamos modificando, simplemente estamos buscando una solución estructural para mejorar, ¿sí? Nuestro comportamiento estructural, pero la parte sísmica, ¿sí? La parte sísmica pues no cambia. Entonces, buena la pregunta, ¿sí? Porque seguramente ustedes en su práctica profesional les va a salir esa duda, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Sí? Entonces, si les toca un suelo S4, se quedan con suelo S4, le ponen pilotes, fantástico, para poder poner un edificio pesado en ese suelo, ¿sí? Pero ustedes trabajan nomás con S4, ¿sí? Con S4 y sacan los valores que correspondan, ¿sí? Por más que le pongan pilotes, radier, cajón de cimentación. Muy buena la pregunta. Entonces seguiremos, sí seguiremos.
estábamos en esto. Sí, estábamos en esto. Estábamos en muros pantalla, ¿verdad? Miren qué bonito, tanta información. Le vamos a aumentar, les decía, una gráfica entonces para ubicarnos. ¿Cuál es cuál muro? Entonces, aquí estamos viendo ya momento flector M22, sí, tanto por sismo, y ahora por la fuerza cortante F12. Sí, ahora si ustedes quieren saber, por eso es que está la convención de signos, por eso es que faltaba la convención de signos, para que ustedes vean cuál es F22, cuál es M22, sí, dónde está la convención de signos. ¿Dónde lo puse? Creo que después de irregularidades. Vamos a haber que hacer un índice, ¿no? Y hay mucha información. Sí, aquí está. Entonces, fíjense, vamos a crecer esto. Aquí están, por ejemplo, si veíamos los momentos, sí, M13, M12, sí, la fuerza axial, y aquí está, por ejemplo, sí, el cortante F12, fíjense, el cortante F12, ahí está el cortante F12. Si le voy a aumentar, tengo otras gráficas en 3D que se ve más bonito. Sí, pues he visto así, digamos en plano, como he visto en 3D también, para que nos ubique mejor, de los momentos lectores, sí, y de los cortantes, por ejemplo, y fuerzas axiales. Por ejemplo, F22, sí, F22 es la fuerza vertical, es la fuerza vertical, por eso en muros conviene ver F22, sí, porque son como columnas, y evidentemente M22, el momento flector, M22, sí, y el cortante F12, que es el cortante en el plano del muro, en el plano de la placa. Sí, para un muro pantalla no son importantes, por ejemplo, el cortante 2,3 o el cortante 1,3, sí, son porque son perpendiculares a él, sí no tiene gran resistencia en ese sentido, sí tiene gran resistencia al cortante, por eso se llaman muros de corte también, por este cortante F12. El F12 es el cortante clave en muros de corte. Sí, voy a aumentar unas vistas 3D para que se vea más bonito la convención de de fuerzas, ¿no? Volvemos a muros. Miren que la memoria está gigante. Y de ahí empezamos ya. F12 entonces, el cortante F12 es clave, ¿sí? Y por eso vemos aquí abajo, por ejemplo, valores de 30 toneladas, imagínense un cortante bien fuerte, ¿sí? Que es el que, pues se llaman muros de corte, que es los cortantes que reciben estos muros. Y de ahí ya pasamos a losas, ¿sí? Aquí también sería bonito poner una vista de la losa. Aquí estamos entrando en losa cimentación, los momentos flectores, M11, tanto por cargas gravitacionales como por sismo, ¿sí? M22, momentos en la dirección 2, ¿sí? Entonces, por eso la convención de fuerzas es clave para que una persona pueda decir en qué dirección actuará, cuál será M22, ¿no? Se va a preguntar a alguien. Entonces, teniendo la convención de fuerzas, pues ya se va a ubicar cuál es cuál. Y aquí viene algo importantísimo, que es el esfuerzo cortante. Más que la fuerza cortante, si conviene ver en las losas macizas el esfuerzo cortante. Sí, el esfuerzo cortante. Sí, que es kilogramos sobre centímetro cuadrado en realidad. Aquí es kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sí, entonces, kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿qué es lo que está actuando de cortante, por ejemplo, sin sismo y con sismo? Sí,
el esfuerzo cortante en la cara 1, dirección 3, es decir, el cortante perpendicular a la losa, que es el que nos interesa. Sí, que es el que nos interesa. Aquí está bien, kilogramos sobre centímetro cuadrado, el S13 y el S23. Sí, son dos cortantes, uno en la dirección del eje local 1, otro en la dirección del eje local 2 de la placa. Ok. Y ya en la planta baja, también momento flector M11, momento por cargas gravitacionales, ahora por sismo, sí, por sismo. Fíjense que los momentos son bajitos, los colores miren de -2 a 2 toneladas metro, son bajitos. Sí, ¿qué es? Sí, M22, los momentos en la dirección 2, sin sismo, con sismo. Y aquí está la fuerza cortante. Aquí sí conviene ver la fuerza cortante porque ya son nervaduras, son nervios, son nerviecitos. Entonces conviene ver si el cortante en cada nerviecito, por si uno quisiera verificar si en función al color de qué orden anda la fuerza cortante, si en los nervios, tanto sin sismo, con sismo, el B13, el B23, si los cortantes, y después viene en el piso 1, igual momentos, en la dirección 1 sin sismo, con sismo, en la dirección 2 sin sismo, con sismo, después los cortantes. Miren qué interesante tanta información que al que esté verificando, revisando, analizando, pues le sirve muchísimo más, como les digo, que ver miles de números que uno no se ubica nada. Aquí, por lo menos gráficamente, uno ya tiene una idea muy cabal de cómo se están repartiendo las fuerzas. Y de ahí entramos a la planta tipo. Fíjense la planta tipo, momentos flectores, M11. Sí, miren qué bonito. Ahí se observa cómo se concentra en los ábacos, ¿no? Fíjense aquí, sin sismo, con sismo ya la planta tipo empieza a crecer más. Sí, la planta tipo empieza a crecer más. Y aquí también faltó anotar, y me parece que así les dije a mis ayudantes, recuerdo que esto es, sí que esto es del piso 7, teníamos que empezar a aumentar un dibujo aquí, un dibujo, sí, un dibujo donde podamos aclarar que este se ha extractado del piso 7, que es el que más por la deriva, el que mayores esfuerzos tiene, el piso 7, ¿sí? Porque son tantas plantas tipo, pero se está mostrando solo una como referencia, y recuerdo que es del piso 7, ¿sí? Momentos flectores, miren aquí momento en la dirección 2 sin sismo, y con sismo miren cómo se llena más de manchas moradas, sí, que es los ábacos, porque el sismo ya empieza a ganar en la torre. Aquí están los cortantes, sin sismo, aquí está con sismo. Entonces, como ven, estas ilustraciones gráficas sí son mejores que miles de números. Para buscar el esfuerzo cortante, bueno, esfuerzo cortante, ¿cuánto resiste el cortante? Le voy a aumentar, sí, le voy a aumentar, le podemos aumentar. Claro, lo que pasa es que en la parte de diseño va a venir eso, pero desde ya, ¿cuánto resiste el cortante en losa maciza? 0,5 raíz de F'C, ¿verdad? 0,5 raíz de F'C es lo que resiste el cortante. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo, que es planta baja, no, pues en la losa radial, ¿no? En la losa radial, que es maciza, podríamos aumentarle aquí, y podríamos aumentarle, sí, podría ser bonito eso. ¿Dónde está radial? Es decir, podríamos aumentarle aquí, por ejemplo, sí,
cortante, algo así. Uy, 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 está saliendo con subrayado y negro. Por ejemplo, cortante, resistente, 0.5 raíz de F'C. De 250. Sí, por ejemplo, 250 raíz cuadrada, 0.5 por 7.9. Pero podríamos afectarle por el factor phi de cortante sísmico, por ejemplo. Sí, entonces aquí tenemos que poner el factor phi, ¿no? Para reducir. Sí, ¿cuáles son los factores que tenemos? Vamos a entrar aquí, Design, por ejemplo, para Concrete Frame Design. Sí, Concrete Slab Design. Phi, Compression, Shear, 0.75, por ejemplo, para slabs, 0.75. Sí, en cortante para el factor de reducción de resistencia, ¿no? Y para concrete tenemos varios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, shear and torsion, 0.75, y shear para seismic, 0.6, y reduce más, sí, 0.6. Entonces ponemos 0.79 por, aquí hay que poner el phi primero, ¿no? Ahorita van a estar buscando los símbolos griegos, voy a escribir el phi, ¿cómo se escribe? PHI creo, ¿no? Phi por, entonces aquí sería 0.75 por 0.5 raíz. Entonces 0.75 por 7.9 igual 0.75, 7.9 por 5.93, ¿sí? Kilogramos centímetro cuadrado. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero esto no lo dice el ACI, sí, no lo dice el ACI, sí, pero hay que tener en cuenta un detalle importantísimo que yo lo rescato siempre de una antigua norma española, sí, y es muy lógico. El radier tiene doble armado, ¿ok? Cuando ustedes tengan una losa con doble armado, sí, con doble armado inferior, porque es el cortante puro, es el cortante del hormigón, pero este hormigón no está solito, el radier tiene doble malla. Entonces, para considerar a la ayuda, ¿sí? Porque no está solito el hormigón, repito, no está solito, sí, habría que estimar cuánto es la contribución de la malla de acero, pero una fórmula muy fácil es multiplicar por 2 el esfuerzo resistente, les da 11.85, ¿sí? 11.85 kilogramos centímetro cuadrado. Sí. Entonces puedes redondear a 12 kilogramos. Por eso es que aquí, fíjense, sí, pues que aquí ya mis ayudantes ya a propósito le ponen de menos 12 a 12. Entonces fíjense de que si resistimos 12 kilogramos centímetros cuadrados, entonces todos estos colores pues son resistidos sin problema. Miren todito, ¿sí? En la S23, en el S13, aquí hay unos que exceden ligeramente, aquí hay unos moraditos, miren, estoy moviendo el cursor, que excede ligeramente 12, se pasa un poquito, sí, aquí también unos que exceden ligeramente 12, sí, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues no va a pasar nada porque son sectores tan chiquititos,
tan chiquititos que en el peor de los casos, además que son sectores pegaditos a la viga radier, sí, pegaditos, en este caso menos, pero en este caso totalmente pegado. Entonces, ¿qué podría pasar en un caso extremo? Pues que ahí haya una fisuración, que se fisure un poquito eso, pero no por eso se va a destruir el radier. Claro, si la mancha morada fuese inmensa, ¿qué se debe hacer? Pues se debe hacer el radier más rígido, las vigas radier más altas, la losa radier más robusta. ¿Sí? Si es que la mancha morada si cubriese muchos sectores, entonces quiere decir que nuestro radier es insuficiente, pero ya lo sabríamos mucho más antes por la presión aplicada al suelo. Son varias cosas que se combinan, ¿no? La presión aplicada al suelo, sí, después, como en este caso, sí, bueno, también vemos el armado, que salga armado relativamente mínimo, tanto en vigas radier como en los radier, y también la verificación de estos cortantes, ¿verdad? De estos cortantes. Entonces, fíjense que el cortante resistente, sí, es del orden de 11,85, o sea, 12 kilogramos. Y también podríamos poner cuánto resiste, porque en estos otros casos, ya por ejemplo en la planta baja podríamos poner, por ejemplo, cuánto resiste, podría ser interesante. Así me ha desfasado todo, ¿no? Pero se ha bajado un poquito. Aquí le vamos a... Sí, podríamos poner, por ejemplo, cuánto resiste el cortante de un nervio, ¿sí? Y el momento flector también de las nervaduras podríamos poner aquí, podría ser bonito. Sí, por ejemplo, losa planta baja, el momento resistente, por ejemplo, digamos la nervadura, cuando las nervaduras son, hay otra vuelta, por ejemplo, de qué tamaño son las nervaduras, 10 por 25, sí, entonces la nervadura 10 por 25, podríamos poner entonces, por ejemplo, su armado típico, sí, por ejemplo, su armado típico que tiene, por ejemplo, el mínimo, no sé si daría lugar a confusión esto, pero por ejemplo, no es que todas tengan lo mismo, no todos tienen lo mismo. Digamos, si fuese 2 phi de 10, ¿cuál sería su momento resistente? Momento resistente, por ejemplo, si por decir, digamos que resista 2,5 toneladas por metro, aquí yo puedo ver que ninguno excede, por ejemplo, 2,5. Entonces, con ese armado, pues, todas las nervaduras funcionan, por ejemplo, se podría poner algo así. O si es que hay de dos tipos de nervaduras, por ejemplo, otras que tengan 2 phi de 12, se puede poner también. Y también se puede poner el cortante que resiste, porque estas nervaduras no llevan estribos, ¿verdad? Entonces se puede poner el cortante que resiste, por ejemplo. Sí, esto sí se puede poner porque como ninguna lleva estribo, sí, pero no aquí, no habría que poner en la hoja de cortante. Sí, habría que poner, por ejemplo, aquí la fuerza cortante, porque aquí sí podríamos poner, porque ninguna nervadura lleva estribo, todas son igualitas. Entonces, por ejemplo, N10 por 25, aquí sí podríamos poner sin mayor problema, sí, la nervadura 10 por 25. ¿Sí? ¿Cuál es su cortante resistente? Y habíamos visto que el, el, el esfuerzo cortante resistente, sí, aquí arriba estaba, era 7, casi 6 kilogramos centímetro cuadrado, 6 kilogramos centímetro cuadrado. Sí, entonces aquí podríamos poner 6 kilogramos ya reducidos centímetro cuadrado. ¿Por qué? Por 10 por 23, quitando el recubrimiento, digamos que 1,5 cm. ¿Cuánto sería el cortante resistente? Pues sería 6 por 10, ¿sí? Por 23,5. Y estamos en toneladas, ¿verdad? Entonces, 6 por 10,5.
sería 1.4 toneladas por metro cuadrado, pero estos resultados son toneladas por metro de ancho. Sí, por ejemplo, también habría que aclarar, porque el programa nos da, si todo por metro de ancho, estos son toneladas, sí habría que aclarar eso, toneladas por metro de ancho. Entonces, en un metro de ancho, pues hay dos nervaduras. Entonces, ¿cuántos estimos? 2.8 toneladas, sí, también por los mismos metros de ancho. Entonces, aquellos que excedan 3, por ejemplo, aquellos que excedan 3, sí estarían ya dando algún problema a las nervaduras de 10 por 25. Que las nervaduras de 10 por 25. Entonces nos fijamos que hay algunos lugarcitos que sí tiene un pequeño moradito, sí, pequeño moradito, pero son lugares mínimos. Entonces, que si alguien es muy exigente, ¿qué tendría que hacer? Pues una, o le pone estribos en esos lugarcitos, o otra le hace la losa más gorda, en vez de 25, la sube a 30, por ejemplo, pero no vale la pena, porque son lugares muy chiquitos, sí, donde fíjense son esos moraditos, lugares mínimos, sí, no, ya no debe llegar ni al 1% de toda el área. Entonces, sí, pero sí podríamos aumentarle entonces, para que gráficamente sirva más, sí, porque aquí sí podemos ponerle, porque todas las nervaduras tienen la misma resistencia, porque ninguna lleva estribos, ninguna nervadura lleva estribos. Sí, pero evidentemente sabemos que resiste un poquito más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene también los fierros longitudinales y también está la carpeta de compresión y también está, sí, la malla de acero. Entonces, en realidad se forman unas secciones tipo T, ¿verdad? Son unas secciones tipo T, entonces que resiste más todavía, pero lo mínimo que resiste es lo que estamos viendo. Entonces, podríamos poner, sí, una nota como esta, sí, para que gráficamente uno se fije de que los cortantes pues no nos dan, aquí sí, fíjense, aquí hay zonas, pero este está con 2, miren, aquí está con 2, sí, aquí está con 2, habría que ponerle 3, no sé por qué le habrán cambiado a 2, miren, aquí está con 2, o sea, me preocupé porque dice 2, no dice 3, entonces habría que poner todos con el mismo rango de 3 para poder comparar. Voy a hacer cambiar estas hojas con el rango de 3 en lo que son los cortantes. Si vamos subiendo, vamos a ver, por ejemplo, la planta tipo. A ver, vamos a la planta tipo, a ver cómo andan los cortantes. Sí, aquí ¿qué es? Momentos flectores. Claro, lo que pasa es que momentos flectores, sí, no conviene poner nada, porque, claro, hay distintos armados, hay armados de ábacos. En el capítulo de diseño estamos poniendo eso, pero sí podríamos poner el del cortante, ¿no? Ya mientras mayor información pongamos, ayuda, ¿verdad? Ayuda. Por ejemplo, me voy a echar la formulita que acabo de copiar. Esta la voy a borrar, si no tiene caso momentos lectores, porque sí hay armados diferentes, pero sí en lo que es el cortante, tanto en losa maciza como en losa nervurada, porque las nervaduras, por más que tengan distinto fierro, ninguna lleva estribo, entonces sí podemos poner esa nota para que el que esté revisando de un vistazo también ya tiene más información. A ver, vamos a la planta tipo. Aquí está. Sí, una planta tipo, por ejemplo, el momento flector. Sí, acuérdense que aquí le voy a hacer aumentar eso, todos los resultados en losas son por metro de ancho, toditos. Todos son por metro de ancho. Sí. Aquí está cortante, entonces toneladas por metro de ancho. Aquí, por ejemplo, podemos copiar. Sí.
Entonces, fíjense que aquí, sí, aquí este rango, por ejemplo, también está muy malo. 5 no tiene sentido, a lo mejor ponerle 3 también. Sí, porque aquí sí se nota que pues ninguno llega a ese valor de 5. El 3, por ejemplo, estaría con este medio rojito. Entonces, mejor cambiarle el rango, Sí, cambiarle el rango para que podamos verificar mejor, cambiarle el rango. Sí, claro que aquí también hay un problemita. Estos serían las nervaduras, ¿ok? Serían las nervaduras. Pero ¿cuánto sería, por ejemplo? Porque aquí estamos viendo simultáneamente nervaduras y en este caso ábacos, ¿verdad? Aquí estamos viendo ábacos. Entonces habría que aumentar aquí en ábacos cuál sería la resistencia. Sí, porque los ábacos tampoco se pone estribo. Fíjense que en los ábacos tampoco se pone estribo. Entre el cortante que se resiste sería los 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado por, ¿dónde está X? Sí, 6 centímetros por 100, sí, y por 23.5 también. B por D, ¿no ven? B por D. Sí, esto nos da 6 por 100, sí, por 23.5. Pues nos da una barbaridad. Sí, nos da 10 veces aquello. Claro, 14.100, que quiere decir 14.1 toneladas. Sí, resiste una barbaridad. Sí, en 1 metro de ancho. Fíjense, el cortante que resiste el ábaco es muy bueno. En 100 centímetros, sí, en 100 centímetros, sí, está resistiendo, sí, 14 toneladas. Y eso que podríamos multiplicarle por 2 inclusive. ¿Por qué? Porque tiene doble armado, porque es el cortante puro del hormigón, o sea que es una resistencia excelente, sí, del ábaco. Aquí en los ábacos, sí, parece que algunos ábacos, sí, por eso es que le han puesto este de 5. Habría que ver, ahora vamos a ir a ver en el programa. Iremos a ver en el programa. Aquí veamos, piso 4, piso 5, piso 6, piso 7. A ver aquí. Combo 2. Vamos a ver primero cortante 1, 3. Cortante 1, 3, así nomás. Ahí está. Cortante 1, 3. Vamos a ver, de pronto tenemos que seleccionar solo ábacos. Tres, 27 toneladas, 2,85 por metro de ancho. Voy a poner un rango. Sí, a ver, B23 en el otro sentido. Aplicar. 3 toneladas. Sí, no veo algún lugar. 5, 7 toneladas. Sí, ahora con combo de sismo, D con 3. D con 3. Ahí está con sismo. 4, 623, 564. Pues estamos viendo absoluto máximo. Vamos a ponerle el mayor. A ver, los mínimos. Lo mínimo, lo que pasa es que los mínimos son los máximos negativos.
A ver, una que ya hemos visto hace rato. Esta de aquí, 621. Ok, 621 máximos. 202 y el envolvente absoluto máximo. Sí, el 627. Entonces ninguno llega a 14. Claro, porque el ábaco no está solito, eso es lo lindo aquí. Los ábacos no están solitos. Sí, los ábacos están ayudados por las vigas planas, por eso es de que si no tenemos problemas de punzonamiento, de cortante, sí, ¿por qué? Porque están las vigas. Sí, las vigas nos están ayudando. Esas hermosas vigas planas, pues nos ayudan. Y por eso es que ya no tenemos problemas de punzonamiento. Si en este caso tenemos el tremendo murote, entonces no tenemos problemas. A ver, junto al muro vamos a chequear cómo andan los cortantes. Tenemos estos murotes. Si tenemos estos murotes, podría aquí seleccionar solamente, sí, solamente ábacos. Ahí están los ábacos. Y le puedo decir que me muestre justamente, sí, cortante. Cortante 2-3, por ejemplo. Ahí están. Sí, los cortantes en los ábacos. Pero como estos son macizos, puedo pedir esfuerzo cortante. Shell estrés, esfuerzo en la cara 1, dirección 3. Bueno, vamos a ver. Si rango, por ejemplo, de menos 12 a 12, de menos 12 a 12, fíjense que ninguno excede, son valores bajísimos, incluso podría poner de menos 6 a 6, sí, olvidándome que tenemos doble malla de fierro. Miren, ninguno excede, ninguno es moradito, ninguno es moradito, sí, ninguno es moradito. Bajo D con 3. A ver, S2-3. Entonces, como ven, los ábacos funcionan una maravilla. Los ábacos funcionan una maravilla. Aquí estoy viendo, en losas macizas, o sea, como el ábaco, conviene ver más bien el estrés, si el estrés, si el esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante. Sí, podríamos haber puesto también, sí, sería bonito, en la memoria, separar lo que son los ábacos de lo que son las nervaduras. Aquí lo hemos puesto en uno solo. Aquí sí lo voy a separar, más bonito se va a ver, más bonito se va a ver, como estamos viendo en pantalla. Sí, lo que son los ábacos, sí, y lo que son las nervaduras. Sí, lo que son los ábacos y lo que son las nervaduras. Sí, convendría mostrarlos por separados. Por ejemplo, aquí puedo mostrar ahora Select, podemos mostrar ahora solo nervaduras, que eran L-ret, losa reticular. Sí, aquí están las losas reticulares. Sí, las losas reticulares. Y aquí en las losas reticulares podría mostrar, ahora sí, la fuerza cortante. V2-3, por ejemplo. Sí, las fuerzas cortantes. Ahí están las fuerzas cortantes. Sí. Fíjense que no están apareciendo los ábacos. Están las fuerzas cortantes en las losas reticuladas. Sí, se ve más bonito así mostrarlo. Aquí no conviene poner esfuerzo. ¿Por qué? Porque son losas reticuladas. Aquí lo que trabajan son los nervios. Entonces aquí conviene mostrar fuerzas cortantes. V1-3 o V2-3. Sí. Y evidentemente podemos ver también aquí los momentos 1. Sí, los momentos flectores en la dirección 1, en la dirección 2,
Si lo voy a separar así más bonito, miren, por nervaduras y por ábacos. Vamos a mejorar la memoria de esa manera. Sí, porque aquí está todo junto. Sí, mejor lo separamos. Lo que son ábacos en la planta tipo. Y después viene pues muros de contención, ¿sí? La fuerza axial en los muros de contención. Fíjense que estos son los muros más exigidos, estos que están entraditos. Después tenemos los momentos F, la fuerza vertical sin sismo, con sismo, siempre sin sismo y con sismo, ¿no? Después momentos lectores, sin sismo, con sismo. Después, ¿qué es esto? Esfuerzos cortantes, ¿sí? Como es una losa maciza, el muro es una losa llena también, conviene mostrar, ¿sí? Esfuerzos cortantes. También le voy a aumentar la formulita de su cortante resistente. Sí. El cortante resistente. Pero como nos fijamos, miren, ya de entrada se ve que son, aquí nomás da valores más fuertecitos. Habría que chequear este rango. Sí, porque aquí está dando 10, por ejemplo, que es mucho. Pero igual resiste hasta 12, entonces no hay problema. Porque es losa maciza con doble armado. Sí, losa maciza con doble armado. Uy, este se ha subido mucho. Y justamente aquí está el capítulo de diseño ya por flexocompresión. Aquí en realidad vamos a poner diseño de columnas por flexocompresión. Flexocompresión y por cortante. Sí, aquí está. Sí, vamos a mejorar esto. Diseño más que diseño. Diseño de columnas es este. Sí, diseño de columnas. Ok. Aquí habría que poner, sí, para referenciar mejor, podríamos poner las áreas de acero, aunque aquí está área de acero mínimo, área de acero requerido, que es lo que da el programa, ¿no? De pronto podríamos poner una grafiquita de las áreas de acero que nos da el programa para referenciar. Se ubican, si le voy a aumentar una hojita más aquí, con las áreas de acero que pide el programa, porque aquí está muy de sopetón. Esto es lo que dice el programa, este es el mínimo y esto es lo que le hemos puesto. ¿Sí? Tenemos aquí el mínimo, lo que dice el programa, área cero requerida por el programa y área cero que le estamos poniendo. ¿Sí? Y aquí también está de estribos. El programa pues aquí nos pide 0. ¿Por qué le estamos poniendo esto? Porque tienen que ser los estribos mínimos que cumplan la ductilidad, ¿verdad? Y aquí tendría que decir diseño de vigas, no diseño por flexión. Diseño de vigas. Si estamos mostrando entonces un ejemplo, no están todas las columnas, están, digamos, las más críticas. Si lo vamos a mejorar esto. Y aquí, bueno, aquí está un poquito mejor, por ejemplo, aquí está una viga tipo, por ejemplo, del eje D. Si el eje D, su forma de calcular el área de acero mínimo, si por ejemplo, área de 14FY BW por D, si 307 con 4 de media tenemos, si, ay, ¿por qué no sale esto? Ok, entonces, área de acero es 452, sí, centímetros cuadrados. Ah, ya había habido, ya en vano no he escrito tanto. Sí, ok, ya. Entonces, hecho acero mínimo, y aquí se ha anotado el acero que pide el programa, si el acero que pide el programa, y el acero que se le ha colocado. Y aquí está para los estribos,
si FIDE 6 cada 12, 4 de 0,28 cada 15 centímetros, si nos da 7,47 centímetros cuadrados por metro. Después, diseño de viga radier, lo mismo, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto, en la parte de diseño. Sí, aquí está la viga radier, sus estribos. Diseño de losa radier, sí, áreas de acero superior. El programa nos da las áreas de acero superior, claro, centímetros cuadrados por metro, según el color. Por ejemplo, la zona azul 13.4, sí, aquí está 13.4, acero superior, acero inferior, áreas de acero superior en dirección del eje local 1, sí, y aquí está justamente las áreas de acero que se ha ido colocando. Por ejemplo, 13.4, sí se ha puesto FIDE 16 en inferior, ¿dónde está el inferior? Sí, aquí este rango me parece que hay que crecerlo, porque este azul debe ser más que 13.4. Sí, porque 13.4 es solo FIDE 16 cada 15. Y aquí tenemos, por ejemplo, FIDE 16 cada 15 más FIDE 12 cada 15, que es 20,93. Entonces habría que mejorar el rango para que uno se ubique mejor. Sí. Esto lo habíamos visto también, ensarmado en la dirección del eje local 1 y tenemos en la dirección del eje local 2 algo similar. Claro, aquí ya se ha puesto con 20.9. Claro, así tiene que ser. Miren, 20.9 el otro rango, porque 20.9 es FIDE 16 cada 15 y FIDE 12 cada 15. Entonces, así uno en los rangos de zona de color azul se da cuenta que necesita el 16 cada 15 y el 12 cada 15. Esta es la dirección del eje 2. En la dirección del eje 2, esto ya lo vimos también. Diseño de abacos, sí, acero superior, sí, acero inferior, en la dirección del eje 2. Y aquí está FIDE 16 cada 15, nos da 13.4, que sería acero superior. Y este otro, este sería para acero inferior. Uy, la flecha se ha... Ok. Sí, porque aquí está inferior y superior. Después estarían la losa tipo momento flector M11. Aquí se ha notado, fíjense, los valores de los momentos, sí, de los momentos. Y con esos valores se ha diseñado 2 de 12, por ejemplo, resiste 1.8, 2 de 10 resiste 1 tonelada metro. Entonces con eso se ha dimensionado los fierros que están aquí. Y en la dirección 2 lo mismo. Aquí están los momentos flectores, ¿sí? Y aquí están los valores de acero con sus momentos. Pero vamos a mejorar, vamos a poner aquí momento resistente, porque también no se entiende mucho qué quiere decir esto. 2 de 12, 1,80 vendría siendo el momento resistente de 2 de 12, de una sección de nervadura de 10 por 25, ¿sí? Con 2 fierros de 12 o con 2 fierros de 10. Le vamos a hacer un dibujito que sea más claro. A ver qué más están preguntando. Sí, evidentemente, no hemos puesto, buena la pregunta. Sí, hay que hacerlo. Si, por ejemplo, a veces ocurre, sí, hay que ponerle aquí, a lo mejor en alguna cara del muro, eso ya lo vimos en el curso de tabs, pero los voy a comentar. Sí, ¿dónde están las cargas? Creo que me he pasado, hay que hacer un índice, ¿no? Sí,
aquí en este ejemplo, para hacerlo más fácil, hemos pensado que en todo el perímetro, solamente existe, sí, una carga distribuida en todo el perímetro. Pero puede pasar que algún vecino, por ejemplo, vamos a ver la planta, si aquí la planta baja, por ejemplo, si por ejemplo aquí, si, a ver cómo es esto, aquí arriba, aquí es calle, y aquí es calle, sí, pero aquí a la derecha hay un vecino, y aquí este otro lado, sí, hay otro vecino, entonces, sí, entonces esos vecinos puede ser que estén retirados, usualmente unos 3 metros de retiro, sí, entonces que esos 3 metros ya nos dé una protección suficiente de que no nos está afectando el peso del vecino, pero puede ser que el vecino esté pegadito, puede ser que el vecino esté pegadito, entonces si el vecino está pegadito, entonces pues ya tenemos una carga, ¿sí? Podemos usar el Q como un valor representativo de un edificio o casa vecina, pero si su zapata está más abajo, este Q ya no nos sirve. Entonces tenemos que considerar que hay una carga aquí y puede estar pegadita al muro que nos está generando un empuje lateral. Entonces, claro, hay que usar otras fórmulas, para considerar sí que hay una zapata ahí pegadita que nos está generando un empuje. Por supuesto, en esa cara de muro, en la cara de muro que corresponda, ya no va a venir esta distribución tan sencilla, sino va a venir una más complicada debido al empuje de suelos más el empuje de un muro, ¿sí? O de una zapata vecina contra el muro. Todavía les estoy debiendo el hacer un curso de fundaciones. En el curso de fundaciones podríamos aprovechar de ver también esos casos contra muros de contención donde tenemos carga, ¿sí? Carga repartida o carga puntual de una zapata o un cimiento corrido o alguna cimentación que haya que tengamos que contener. Pero sí es buena la pregunta, pues me gustan sus preguntas, hacen buenas preguntas. ¿Por qué? Porque ocurre, sí, no con mucha frecuencia, pero sí ocurre de que de pronto tenemos un vecino con su zapata pegadita a nuestro muro y a veces los ingenieros se olvidan y sí afecta, puede ser muy fuerte. Entonces hay que preparar el muro para esa carga, ¿no? Hay que preparar el muro para esa carga concentrada. En este ejemplo no lo hemos puesto porque más la idea aquí es tener la memoria básica, fundamental, que cumpla todo lo que es la norma sísmica. Pero, sí, la pregunta es buena, si hubiese eso, pues habría que poner en alguno de los muros, pues una carga especial, y entonces sus resultados ya van a ser diferentes, seguramente va a aparecer una concentración fuerte ya de valores en el muro, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, si aparecen unas concentraciones, ¿dónde estaba el muro de contención? Creo que más abajo. Y hace falta, como les digo, un índice para moverse más rápidamente. Uy, creo que estaba más arriba, ¿no? Sí, más arriba estaba. Entonces, sí, debajo de esto estaba. Si aquí, por ejemplo, en el muro de contención se concentra un poquito, pero ¿por qué? Ah, caray, ¿dónde está el muro de contención? ¿No estaba después de muros pantalla? Qué raro, che. ¿O estaba después de losas entonces? Creo que aquí está, sí. Si aquí, por ejemplo, se concentra, sí, en este lugar y en este otro, porque cerca, muy cerquita están esos muros de ascensor, sí, hay unas vigas, entonces ese sector está bastante esforzado, los muros de ascensor agarran mucha fuerza cortante, mucha fuerza sísmica, entonces le pasan algún efecto a estos muritos. Pero si de pronto aquí el vecino tuviese aquí un edificio vecino, una casa vecina con sus zapatas, entonces a lo mejor este muro, no estoy moviendo el cursor, sí, este muro
pues va a tener también algunos esfuerzos interesantes debido a ese efecto. Entonces sí hay que tener cuidado con los edificios vecinos. Sí hay que tener cuidado. Aquí hemos hecho algo simple. Hemos considerado como que la vecindad no nos afecta. No nos afecta. Si le hemos puesto una carga mínima de 200 kilos por metro cuadrado, sí, 200 kilos por metro cuadrado, sí, como una sobrecarguita mínima, que podría corresponder a un jardín, a una acera. Si es una carguita mínima, 200 kilos por metro cuadrado, sí, podría haber aquí un jardincito, un patiecito, pero no una casa o un edificio, ¿verdad? Es muy bajita esta carga. Bueno, entonces, fíjense que la memoria ya le faltaría solamente aumentar lo que son los muros de contención, o los muros de corte, sí, los muros cortantes, los muros de corte, nos falta aumentar muros de corte, sí, los muros de corte, tanto en la verificación que estábamos haciendo, aquí falta aumentar, lo que falta aumentar es la verificación de los requisitos de ductilidad. Con la verificación de requisitos de ductilidad, bueno, primero el diseño de muros de corte y la verificación de ductilidad que deben cumplir los muros de corte. Ok, y es lo que, bueno, como de costumbre el tiempo se nos va muy rápido. Sí, esta verificación que estábamos haciendo, que lo tengo en otro archivo de Word, la verificación, por ejemplo, de vigas, de columnas, sí que estábamos viendo los requisitos, ¿verdad? Aquí tenemos que poner también los requisitos entonces de ductilidad para muros de corte especiales. ¿Ok? Requisitos de ductilidad para muros de corte especiales. Bueno, ya no nos da tiempo ahora. Mañana vamos a seguir con eso. Sí, los requisitos de ductilidad. Y justo por eso me había listado, los había preparado aquí. Sí, por ejemplo, es por eso este curso, siempre me invento cursos especiales, porque a mí mismo me obligan, sí, a recapitular, a revisar, analizar, y ya encontré otro error, sí, bueno, ya lo vamos a ver mañana, en la norma boliviana, sí, no es un gran error, pero es otro errorcito que hay que ir corrigiendo, sí, para verificar los requisitos de ductilidad de los muros de corte. Y algo, antes que me olvide, algo fundamental, sí, miren qué interesante. Aquí está el help. Vamos a ver documentation. Por ejemplo, share wall design, diseño de muros de corte, por A6 1814, ok, display. Miren, aquí está. Sí, les aconsejo que lo lean, imprímanlo y leanlo. Sí, ¿por qué? Porque fíjense, aquí está. Sí, share wall design acorde al A6 1814. Una belleza, una belleza. Sí, entonces, aquí ya les explica, lo vamos a ver mañana, sí, cómo hace el diseño de los muros de corte. Sí, en función si es un muro, por ejemplo, de sección constante o tiene unas alitas en los bordes, sí, cómo hace el diseño del programa, porque yo quería ver si nos cumple lo que pide la norma. Sí, nos cumple muy bien, solamente algunos detallitos que lo vamos a ver, que hay que verificarlos a mano, pero en general nos cumple muy bien. Pero algo que al revisar esto, algo interesantísimo, sí, que ni yo me había dado cuenta, pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Y siempre debemos aprender, todos aprendemos. ¿Qué cosa estamos aprendiendo aquí? Miren qué interesante. Dice, Details of check for boundary elements requirements. Es decir, cuando
verificamos, les había dicho que en los muros, que dicen las normas, pues que en los muros se hace como columnas embebidas en los extremos, ¿verdad? Sí. Entonces, para calcular, sí, para calcular los extremos embebidos, sí, entonces depende justamente qué tipo de sección es. Esta formulita se había mostrado hace tiempo, vamos a volver a ver, sí, la formulita para ver la longitud donde se debe colocar la columna embebida, pues depende, si esta fórmula, miren, la longitud del muro entre 600 por 1,5 delta U, el desplazamiento que genera el sismo, el espectro sísmico, entre la altura del muro. Y ese delta U, ¿de dónde saca? Pues el programa pues lo saca del desplazamiento elástico, pero que debe ser multiplicado por CD entre I. ¡Oh, gran descubrimiento! ¿Y dónde está CD? Porque el CD nuestro es 4.9, por ejemplo, y en otro edificio puede ser otro valor, porque el CD, ¿de qué depende? Pues el CD, ¿dónde está nuestra memoria, por ejemplo? En nuestro caso, el CD, si vamos a ver nuestro CD, acuérdense, todo está ligado, todo está ligado. Sí, ya para terminar, ahora aquí está, ya me pasé. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Cómo está todo ligado. ¿Dónde está el CD? Ya no me acuerdo, che, como realmente necesitamos un índice. Aquí está. Ya fíjense, si fuese pórtico especial resistente a momento, R07, CD 5.5, pues nuestro CD es 4.9, que no está castigado por nada, ¿verdad? Pero imagínense que esté castigado, pues podría ser 3.8, algún valor. ¿Dónde le decimos eso al programa? Miren, oh, surprise. Sí, miren, aquí, en Design, sí, donde está Share Wall Design, aquí está el CD, miren, System CD. Aquí, o sea, automáticamente el programa trabaja con 5.5, que sería el equivalente, sí, a nuestra tabla porque ahí coincidimos con el código americano, ahí coincidimos, en pórticos especiales coincidimos con el código americano. Miren, el CD básico es 5.5, ¿sí? Pero eso no es para todos los edificios. Entonces, miren qué barbaridad. Sí, entonces este CD aquí tenemos que cambiar. Sí, aquí el CD es 4.9. Y otro detalle más, el factor de importancia. ¿Sí? Si estuviéramos haciendo un hospital, ¿cuánto es el factor de importancia? Pues 1.5. ¿Sí? Entonces, esos dos detalles hay que poner, ¿sí? Para calcular el Share Wall Design. Sí, bueno, aquí vamos a dejarlo en 1. Vamos a dejarlo en 1. Pero este 4.9, sí, tenemos que ponerlo 4.9. Este sí. Entonces, no se olviden, en Share Wall Design, sí, habría que ver otro programa que ustedes usen, si PCAT, Robot, Strudel, sí debería también pedir este. ¿Por qué? Porque el ACI, como veíamos el help, ¿dónde está el help? Aquí está, miren, para evaluar la zona donde se va a colocar la columna embebida, sí debe estar dividido entre delta U, debe estar dividido entre delta U, sí, y eso depende, y por eso he abierto aquí, sí, vamos a ver la norma boliviana, por ejemplo, nos vamos al capítulo 18, aquí estamos, 18.6, más abajo. Como ustedes saben, la parte de estructuras especiales es grave. Aquí están muros. Sí, aquí están muros. ¿Dónde está? Elementos de borde. Miren, aquí está elementos de borde para muros, estructuras especiales. Aquí está la fórmula.
Aquí está la misma fórmula, la 18-10-6-2. Sí, la 18-10-6-2. Entonces, el desplazamiento de diseño delta U. Entonces, ese desplazamiento de diseño delta U, aquí nos explica el programa, es el delta U del análisis elástico, es decir, el análisis con el espectro, ¿sí? Con el análisis espectro, el delta U de ese muro, multiplicado por CD dividido entre I. Sí, entonces el CD hay que ponerle el CD que corresponda a nuestro edificio. Por default, el programa pues tiene 5.5 por default. Entonces tengan mucho cuidado. Si aquí ya le he cambiado, si es 4.9, sí, 4.9. Y por ejemplo, vamos a ver si el Concrete Frame Design, sí, el Concrete Frame Design no nos pide, por ejemplo, el CD, no nos pide, sí, no nos pide el CD. Entonces no tenemos problema. ¿Dónde está Concrete Frame Design? La losa, Concrete Lab Design, la losa tampoco nos pide nada. Sí, tampoco nos pide nada. El único que nos pide, sí, el único que nos pide es el Share Wall Design. El Share Wall Design sí nos pide el CD. Miren qué interesante. Sí nos pide. Entonces no se olviden, anótenlo. Sí, porque si no, siempre vamos a trabajar con 5.5, lo cual es falso. Hay que trabajar con el CD que corresponda. ¿Ok? Con el CD que corresponda. Y con eso ya diseñamos los muros, que ya no lo vamos a hacer ahorita, ya es tarde. Aunque podríamos decirle que nos diseñe, a ver, tal vez no tarda mucho. ¿Dónde está? Start Design Check. Sí, va a diseñar todos los muros de corte. Pero ya no con el factor CD 5.5, sino con el factor CD 4.9. Sí, con el factor CD 4.9. Ahí está diseñando. Entonces, miren qué detallazo, eso me di cuenta cuando estaba revisando aquí el ACI. Sí, igual en el capítulo 18. ¿Y dónde está el errorcito? Es un errorcito mínimo. El errorcito de transcripción, pero sí que pucha, puede dar lugar a confusiones. Por eso es bueno tener el ACI original para revisar. Sí, para revisar. Aquí está la fórmula, CLW. Sí, LW es la misma fórmula. La misma fórmula. Y el errorcito está aquí. Es un error mínimo. Sí, esto, HU entre 16. Sí, en la norma boliviana dice HW. HW sería la altura del muro, mientras HU es la altura confinada. No es lo mismo HW que HU. Por eso cuando yo estaba revisando en la tarde, dije, ¿qué pasa en la norma boliviana? Sí, daba diferente. No está en norma boliviana. Aquí está en el B. B, miren el B. Dice HW entre 16. No es HW, es HU. Este debe ser HU. Claro, aquí ya no nos deja cambiar. Sí, este es HU por si acaso. Este es HU. Ahorita acabo de ver otro que creo que está mal también. El coeficiente debe tomarse delta U, no está bien. Sí. Entonces aquí en el 1664B, sí, este es HU entre 16, no es HW. Sí, es HU entre 16. Ok, ya diseñó. A ver, nos acercaremos. Aquí está. Aquí están los valores.
Sí, pues no ha cambiado mucho. El CD no ha cambiado mucho. Esta tabla, justo la que vemos impreso, sí, los valores son muy parecidos. Sí, son muy parecidos. Ahorita viendo de memoria. Sí, ganaba la de Wall 3. Pero es mejor usar el factor CD, por supuesto que sea el que corresponda. Si el factor CD aquí nos sale, summary, dar los datos, fee, localización, cortante. Sí, no está saliendo. No está saliendo el CD que hemos usado. Sí, en ningún lugar dice el CD, pero ya está considerando el CD modificado. Otra barra. A ver, vamos a ver otro murito. Estitos de acá. Estoy viendo resultados para explicarles mañana. Ok, muy bien. Aquí lo dejamos. Lo grabaré. Bueno, muy buenas noches.